Estamos recibiendo a Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral. ¿Cómo estás, Wilfredo? Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto estar acá. Estás haciendo la ronda habitual. Bueno, qué extenuante ha sido para la Corte este año, ¿no? Porque estamos hablando que si vamos a celebrar este domingo unas elecciones que tendría que haber sido en el mes de mayo, ¿no? Así es, el 10 de mayo pasado debió haberse hecho la elección y esta se ha convertido en el ciclo electoral más largo de la historia del país. Estamos desde el año pasado, cuando hicimos las elecciones internas de los partidos, y ahora, recién a fines de septiembre, estamos finalizando este trabajo. Así que hemos tenido un periodo extra de labor y además con grandes desafíos, porque esta es una elección muy diferente a todas las demás. Claro, pero capaz que este tiempo de preparación más largo de lo planeado también jugó a favor en lo que es la organización, ¿no? Sí y la planificación. Y no. Sí y no. Por supuesto que la planificación es lo que refiere a las nuevas realidades que debemos abordar. En lo que refiere a las garantías electorales, el sistema siempre estuvo preparado para ofrecerlas como las ha ofrecido siempre. Incluso el decreto de emergencia sanitaria nacional nos encontró a menos de 2 meses de la elección. Ya teníamos prácticamente cerrado el padrón, aprobado los reglamentos, dispuesto el calendario electoral, estaba prácticamente todo pronto y tuvimos, no digo que empezar de cero, pero sí empezar de nuevo. Ahí está. Bueno, todo lo que hay que saber para el televidente que nos está acompañando lo vamos a tener a partir de este momento. Todas las dudas que se puedan presentar las vamos a estar disipando acá. Es una jornada electoral que se cumple en 19 departamentos. Llamaba la atención, y lo comentábamos acá, la cantidad de personas que todavía no sabía que el domingo había elecciones departamentales, ¿no? Llamaba un 25% de los uruguayos, según una encuesta que se realizó, no tenía idea, o por lo menos poca idea de lo que iba a pasar. El uruguayo está acostumbrado a campañas electorales presenciales, con grandes actos, con grandes movilizaciones, con los candidatos desplazándose por los barrios, las calles. Se ha convertido esta en una campaña fundamentalmente remota, digital, virtual. Eso es lo que ha predominado y posiblemente esas nuevas características han influido en un sector de la población en un desconocimiento de los detalles de la jornada electoral propiamente dicha. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poco de lo que tiene que hacer el uruguayo a la hora de sufragar. Lo primero es ver las listas que tiene y cuándo el voto es válido, ¿no? Y cuándo se anula el voto, que son cuestiones, me parece, que son las más importantes, ¿no? A la hora de sufragar. Sí, la primera precisión me parece importante a realizar es que se trata de 2 elecciones simultáneas en un mismo acto electoral en la mayoría de las circunscripciones, no en todas. Porque hay en algunos departamentos que no hay alcaldías, por ejemplo. Que no hay elecciones municipales, efectivamente. Por ejemplo, en las capitales departamentales de 16 departamentos, si excluimos Montevideo, Canelones y Maldonado, que están 100% municipalizados, en los 16 restantes, en las capitales departamentales no hay municipio. Y por lo tanto no hay elección municipal. Pero sí los hay en los pueblos, en algunos pueblos. Claro, por supuesto. En total son 125 municipios en todo el país. Montevideo tiene 8 y el resto de los departamentos tienen diversa cantidad. El que tiene más es Canelones, que tiene 30. El que tiene menos es Flores, que tiene 1 solo. Bien, perfecto. Entonces, decía usted, son 2 elecciones simultáneas. 2 elecciones simultáneas y por lo tanto hay 2 hojas de votación. Claro. Una que lleva al candidato a intendente y a los candidatos a la Junta Departamental y la otra que lleva a los 5 candidatos al Consejo Municipal, uno de los cuales, el candidato más votado, el lema más votado de la circunscripción va a ser el alcalde, el que va a presidir el municipio. En consecuencia, uno puede, en el caso de que haya 2 elecciones en su circunscripción, introducir en el sobre 2 hojas de votación. Ahora, esas 2 hojas tienen que ser del mismo partido, claro, del mismo lema, porque si las cruza con lemas diferentes, eso va a anular el total del contenido del voto. En segundo lugar, la hoja municipal debe corresponder al municipio, a la circunscripción donde el elector está votando, es decir, donde radica su serie y número de su credencial. De lo contrario, si se trata de una hoja de otro municipio del mismo departamento, esa hoja va a ser anulada, pero la hoja departamental va a ser validada. Y esto es bien importante, porque hay gente, por ejemplo, que se muda, ¿no? Y que no cambia digamos, su padrón y vota en el barrio en el que nació, por ejemplo, pero capaz que algún vecino le alcanzó
una lista de un alcalde, ¿no? Y concejales de la zona, y va y lo coloca. Bueno, eso no va a servir. No, por supuesto que no, en la elección municipal. Por eso mismo, Claro. porque puede haber confusiones, es que la Corte Electoral, por vía reglamentaria y por excepción, va a justificar, va a validar la hoja departamental, pero la municipal no. O sea, porque si no es de corresponde. otra municipalidad, se valida la departamental, pero si es cruzado los partidos, ahí se anula totalmente el voto, los dos votos. Por supuesto, Ok. sin duda. Eso ahí había confusión. Y también se puede votar solamente para la elección departamental o solamente para la elección de los municipios, ¿no? Sí, señor. Así Penco, es. Penco, ¿cuándo se anula el voto? Por ejemplo, la hoja de votación doblada en la puntita, ¿eso anula el voto? El doblez tiene que tener una singularidad que muestre que el elector quiso marcar su voto, Claro. ya sea con un rayón, una rotura, un doblez. Un barquito, Eh, haciendo un barquito. Pero el doblez tiene que tener una singularidad. Pues, No si es cualquier- un doblez singular, no singular, Y ahí- seguramente se valida. Y ahí en la mesa se puede pelear, por ejemplo, si yo soy un delegado del Partido Colorado y veo que me quieren anular el voto, ¿hay decisión? ¿Se puede decidir ahí en la mesa? Sí, ¿Tiene- se tiene que decidir, incluso se puede decidir por mayoría de los miembros de mesa, y el delegado partidario puede observar esa decisión que constará en actas, porque después, el martes que viene, empieza el escrutinio departamental. Ahí son las juntas electorales las que revisan todo y ahí considerarán esa observación que hizo el delegado Y partidario. lo último le pregunto, que siempre discutimos acá con los chicos, el voto obligatorio. Estaba leyendo lo que decía el doctor Gustavo Salles, que habla de que al haberse corrido la fecha de las elecciones municipales fue inconstitucional y que este nuevo periodo es inconstitucional también. O sea que el no ir a votar no sería una falta y no tendría que estar penado. ¿Usted qué piensa? Es una interpretación muy extravagante, por calificarla de alguna manera. La ley que facultó a la Corte a prorrogar la elección lo hizo en el marco de las competencias constitucionales de la Corte. Claro. Y la Corte tiene competencia en todo lo relacionado con actos y procedimientos electorales. Ahí va. La ley le dio el marco correspondiente. Hubo una declaración legislativa que estableció que el 10 de mayo no había condiciones para realizar la elección con las garantías necesarias y por lo tanto, aunque discutible por supuesto como todo acto jurídico, el sistema institucional aceptó válidamente esa ley y la Corte procedió en consecuencia. Por lo tanto, rigen las mismas garantías y los mismos principios que rodean todos los actos electorales en el país el próximo 27 de septiembre. Wilfredo, las últimas encuestas muestran un número de indecisos interesante, ¿no? Y hay que hablar también del voto en blanco. Mucha gente dice, yo no quiero votar a nadie. Entonces, basta con no poner nada en el sobre de votación. Sí, efectivamente. ¿Y ese voto en blanco se cuenta al final? Bueno, a ver. ¿Suma al que tiene más votos? Es un voto válido el voto en blanco, pero naturalmente que en la medida en que no se requieren mayorías especiales calculadas sobre el universo de votantes, lo que importa en definitiva para definir quién gana van a ser los votos a los partidos. Penco, yo le quería consultar para el minuto a minuto, ¿no? El momento en que un votante llega, ¿qué pasa si no tiene las recomendaciones? Por ejemplo, si no tiene un tapabocas, ¿se le va a facilitar? ¿Cuál es el rol de estos nuevos integrantes de la mesa que son los facilitadores? ¿Y cómo nos pueden ayudar en el caso de tener alguna duda en cuanto a lo sanitario? Sí, esa es la idea del perfil que hemos estado construyendo en este nuevo integrante de la Comisión Receptora de Votos, el funcionario facilitador. Él va a tener tapabocas para ofrecer a aquellos electores que hayan concurrido sin él, aunque exhortamos, pedimos que se vaya con tapaboca, pero quien no lo tenga, se le ofrecerá uno. La tarea será de orientación, de exhortación, no tendrá carácter coactivo y, por supuesto, además del tapaboca hay que respetar las distancias, que las filas sean ordenadas, que se vaya votando respetando los turnos de llegada, en fin, todas esas normas básicas para un desarrollo pacífico y tranquilo de la jornada electoral. Y que alivia a los integrantes de la mesa también, que si no Sí. son los que tendrían que Por estar supuesto, pendientes de eso. en el ¿no? Uruguay existe el horario de votación más extenso de América Latina. Son prácticamente 12 horas
de votación. En realidad 11 horas y media que se puede transformar en 12 horas y media, por eso dije 12 como promedio. Entonces es un trabajo muy extenuante, de gran responsabilidad. Estoy pensando también, perdón, en las filas largas que se suelen generar y ahora con la distancia quizás vayan hasta la vereda. ¿Hay algún tipo de planificación para esa organización de la gente que puede llegar a estar en la vía pública esperando para entrar al local de votación? Eso dependerá de los locales. Tenemos locales limitados. En algunos casos, sobre todo en dependencias zonales, se han establecido algunas carpas también para extender los espacios, pero eso es para la operativa, la logística de la recepción de urnas, que es otra tarea también muy importante. Ayer hablábamos el doctor incluso hacía referencia de todo el protocolo en el voto propiamente dicho. Por ejemplo, en esta oportunidad el sobre va a haber que cerrarle la lengüeta por adentro, no utilizar la saliva. Tampoco que haya contacto a la hora de dar la credencial. Puede haberlo, pero minimizarlo, ¿no? Lo importante es que sea minimizado. El protocolo, la recomendación es que la credencial se exhiba o que se coloque sobre la mesa en el lugar que la mesa le indique. Es decir, la menor manipulación posible. Por eso también estamos pidiendo que cada elector vaya con sus hojas de votación, porque hay tantas hojas de votación. Va a haber tantas hojas de votación en cada circuito que buscarlas ya le va a llevar tiempo. Después manipularlas también no es recomendable. Vaya con sus hojas de votación, las de su preferencia, entonces el trámite va a ser muy breve, va a recoger el sobre, se dirigirá al cuarto secreto, introducirá las hojas de votación, doblará la lengüeta, efectivamente, no hay que llevarlo a la boca ni pasarle saliva. Para pegarlo no es necesario, el sobre es muy estrecho, la hoja no se va a salir del sobre y una vez de nuevo ante la mesa se quita la tirilla, que es así, se entrega y se deposita. Con credencial, recordar, no es con cédula, siempre con credencial. Sí, ¿verdad? la credencial porque es hay el gente que lleva la documento cédula todavía. No. Pero si se acuerda del su serie y su número también puede. También puede. También, obvio, efectivamente. sí. ¿Por qué? Porque la copia de la credencial está en la mesa, en el legajo de hojas electorales. Claro, ahora en esta oportunidad no se va a poder votar observado, ¿no? Como en la Sí, claro. ¿Se puede votar Por observado? supuesto, el voto observado es una figura institucional. Votan observado todos los que, por ejemplo, integran mesas y su credencial cívica no le corresponde. Personas al en situación circuito. de discapacidad que van a otro circuito porque el suyo no es accesible. De también. discapacidad motriz, para las personas con discapacidad motriz, podrán votar en el circuito accesible de su serie, El tendrán que primero, votar general, ¿no? observado. Generalmente es el primero de su serie. Exactamente. ¿Y cuáles son las causas de fuerza mayor por las que se puede justificar el no ir a votar? Porque pues, la certificación médica por una enfermedad está clara, estar fuera del país claramente también. ¿Y qué otras razones de fuerza mayor se van a contemplar? Bueno, la casuística de las fuerzas mayores es muy amplia. Y naturalmente habrá que probar cada situación. Puede haber un accidente durante el día o la enfermedad de una persona muy cercana. En fin, las situaciones pueden ser muy diversas. Habrá que justificarlas, habrá que probarlas y las juntas electorales examinarán esa prueba en cada caso. El martes va a quedar, usted explique eso mejor, una aplicación, una especie de aplicación, ayer me contaba Klappenbach, que va a estar online, donde uno va a poder o hacer el pago online si es que no tiene justificativo y tiene que pagar la multa, o subir el justificativo médico o demás. Así es, esa es la idea, para evitar justamente las aglomeraciones en las juntas electorales, porque para justificar hay solo 30 días, contados a partir del día martes. En cambio, para pagar la multa no corren esos plazos, por lo tanto yo diría que se dé prioridad, aunque sea online, a la justificación, porque como digo, la respuesta no va a ser inmediata, porque hay que estudiar en cada caso las pruebas que se presenten. Penco, breve, ¿cuál es el horario en que ustedes estipulan que va a estar el resultado? Yo creo que por tratarse de una elección muy compleja y por la situación que rodea esta elección, antes de medianoche difícilmente no tengamos una idea más o menos clara de las situaciones que también podrán ser muy diversas, porque acá estamos hablando de elecciones departamentales, no nacionales. Hay departamentos que pueden estar muy claros temprano y otros que quizás la noche de la elección no sepamos quién ganó
porque justamente los votos observados, Ajá. que no se escrutan esa noche, pueden ser decisivos Claro. y serán contados después del martes. El cabeza a cabeza en el Frente Amplio puede de alguna manera complicar lo rápido que pueden estar los resultados. Si la diferencia es estrecha y el número de votos observados es mayor que esa diferencia, por supuesto que habrá que esperar claro. al Por eso escrutinio. yo le preguntaba a del los Parlamento. votos observados, porque en algún medio salió que en esta oportunidad no se iba a poder votar observado, lo cual me llamó la atención, por eso se lo De se ninguna lo manera el preguntaba. voto Ahí observado es está. una garantía Los también. dos, el simple y el por identidad, Y los el- dos están. Claro. Wilfredo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Con mucho gusto. Gracias. Y bueno, que salga todo bien el próximo domingo. Esperemos que ¿no? sí. En orden y bueno, y con la responsabilidad cívica que nos caracteriza a los uruguayos, ¿no?